Ok, ya hemos tenido una primera toma de contacto con Unreal. Hemos visto una introducción, hemos visto interface, hemos visto cómo navegar, hemos visto que podemos utilizar Quixel Bridge y y que tenemos que utilizar, que tenemos que tener nuestro proyecto muy bien organizado. Tenemos que tener una estructura de proyecto y una nomenclatura muy bien definidos para que nuestro proyecto sea lo más organizado posible. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a ver cómo podemos llevar assets a nuestro proyecto de Unreal. Es decir, podemos crear assets en aplicaciones como Blender, 3 Studio Max o Maya, y esos modelos los podemos llevar a Unreal utilizando unos formatos que vamos a ver ahora. Este proceso se llama Model Ingestion y es este punto de aquí después de la intro, que es lo que vamos a ver ahora. Los principales formatos que vamos a utilizar son el formato FBX y el formato Alembic. Estos dos formatos se complementan. FBX hace cosas que no puede hacer Alembic y Alembic hace cosas que no puede hacer FBX. Vamos a ver también la diferencia entre geometría static y skeletal. También veremos cómo importar las texturas y las diferentes opciones de importación que nos va a dar Unreal a la hora de llevar nuestros modelos y convertirlos en assets. Y también veremos una pequeña intro a Nanite, que es una tecnología que ha aparecido recientemente en Unreal y que nos permite tener, digamos, no infinitos polígonos ni muchos millones de polígonos, pero sí bastantes más polígonos de lo que se podía tener hasta ahora para tener nuestra escena en tiempo real. Formato FBX. Es un formato que es universal, se utiliza prácticamente todas las aplicaciones van a tener posibilidad de exportar e importar este formato FBX, pero antes de exportar desde Blender nuestra geometría a este formato tenemos que tener en cuenta una serie de puntos que son los que ya conocemos y hemos visto hasta ahora, porque se trata simplemente de mantener nuestra geometría lo más limpia y lo mejor posible. Sabemos que tenemos que aplicar transformaciones, tenemos que tener en cuenta las unidades y la escala. Lo mejor es trabajar a escala real y utilizar las unidades que tiene Unreal por defecto. Esas unidades son centímetros, las podemos ver en Edit Project Settings. Vamos a buscar Units. Y aquí podemos ver las unidades que utiliza Unreal por defecto. Para distancias utilizas centímetros, para masa kilogramos, para tiempo segundos y minutos y para ángulos degrees. Metros por segundo para velocidad, temperatura Celsius. Bueno, estas son las unidades de Unreal. En Blender, esas unidades las vamos a tener en la escena, en la pestaña escena. Tenemos el sistema métrico, por supuesto. Para rotación tenemos degrees, eso ya es igual que Unreal. Y para distancia tenemos que cambiar a centímetros si no tuviésemos centímetros. Como este es un proyecto que ya está empezado, siempre al principio del proyecto lo que hago es cambiar a centímetros para evitarme problemas con la escala al exportar a Unreal. El resto es igual, kilogramos, segundos y grados Kelvin. Por supuesto, las transformaciones tienen que estar aplicadas. Si selecciono mi geometría, estoy en Pose, Object. Al seleccionar la geometría, tenemos que ver que la escala es 1, 1, 1, la rotación es 0, 0, 0 y la posición es 0, 0, 0. Es decir, mi origin está en el origen de coordenadas, aquí abajo.
Bueno, perdón, claro, es que lo tengo, no se ve en el origen de coordenadas porque está animado aquí. Ahora podemos ver el origin en el origen de coordenadas. Estaba movido por la animación, pero el origin, como podéis ver aquí, es 000. Hay que respetar la nomenclatura, eso lo podemos hacer o bien al exportar en Blender, podemos empezar en Blender, tenemos que tener nuestra nomenclatura, si la adaptamos a Unreal, pues un paso que nos ahorramos y si no, podemos cambiar la nomenclatura una vez importados los assets. Tenemos que asegurarnos de que la escena está bien organizada y combinar los elementos cuando sea posible, es decir, en lugar de tener muchos objetos, si podemos combinar varios objetos en uno solo, suponiendo que esos objetos no se tienen que mover unos con respecto a otros, sino que van a estar fijos en la escena, esos objetos los podemos combinar a la hora de exportarlos, aunque también se pueden combinar en Blender, perdón, en Unreal. Es decir, podemos combinarlos en un solo objeto en Blender antes de exportar a FBX o una vez en Unreal. Si vemos que es posible, podemos coger esos objetos y combinarlos en uno solo. Tenemos que mantener nuestra escena lo más cercana posible al origen de coordenadas. Siempre hay que trabajar lo más cercanos posibles al origen de coordenadas porque en cuanto nos alejemos del origen de coordenadas podemos tener problemas de artifacts y, una serie de problemas. La escena, digamos, que se degrada y podemos tener problemas con las animaciones, podemos tener problemas con la geometría. Lo mejor es siempre trabajar lo más cerca posible del origen de coordenadas. En cuanto a materiales, hay que procurar tener el mínimo número de materiales posible. En este caso, yo tengo un solo material, este M-Nathan, para la mayoría de los objetos, para las botas, pantalones, las partes que se ven del cuerpo y la camiseta y el fedora. Tengo para todos el mismo material para limitar el número de materiales. Y por último tenemos que asegurarnos de que los pivot points están en el lugar correcto. En este caso, como podemos ver, todos los pivot points de todos los objetos que tengo en este personaje están en el origen de coordenadas. ¿Ok? Si es porque es conveniente que en este caso sea así. Si es más conveniente que el pivot point esté en otro sitio, hay que moverlo a ese otro sitio. Esto era más importante en versiones anteriores de Unreal, pero en las últimas versiones de Unreal ya podemos manipular con más, rapidez el pivot point. Y ya no es que no sea importante, pero si no lo tenemos ajustado en Blender, también podríamos hacer ese ajuste en Unreal. Static and Skeletal Mesh. Esto se refiere a dos tipos diferentes de geometría que podemos exportar. Static no quiere decir que la geometría no se pueda mover. Podemos tener geometría que se mueva en el proyecto de Unreal, pero que sea static. Por ejemplo, podríamos llevarnos un elemento como un prop, podría ser una geometría estática, pero si el personaje lo coge, ese prop se va a mover. Entonces, aunque sea un static mesh, es posible que se mueva. Cuando hablamos de skeletal mesh, nos estamos refiriendo a geometría que se deforma. Es decir, la diferencia no es geometría que se mueva o que no se mueva, sino que se deforme o que no se deforme. Si la geometría se deforma, como es este caso, porque tiene unos huesos, este personaje tiene huesos y esta geometría se puede deformar. Esto sería skeletal mesh. También podéis verlo aquí.
esta geometría con estos huesos, con este armature y con los pesos relacionados, es decir, con los pesos que me permiten deformar la geometría, sería un skeletal mesh. Mientras que otro tipo de geometría, como puede ser, a ver si tengo por aquí algún ejemplo, este. Tengo muchas sesiones de Blender abiertas. A ver si no tarda mucho. Pues está tardando un poco, sí. Este otro tipo de geometría sería static. Esta geometría se va a mover en la escena, es decir, en mi pieza, este objeto se va a mover en Z y va a tener esta animación. Pero eso no implica que tenga huesos. Se puede mover, pero no se puede deformar. Esa sería la diferencia entre static y skeletal. Voy a dejar esto aquí porque igual lo utilizamos como ejemplo para exportar. Ok. Podemos exportar static mesh, skeletal mesh, podemos exportar animaciones, también en formato FBX y en formato Alembic. Podemos exportar texturas y slide profiles. Tenemos hay muchos assets que podemos exportar a Unreal. En cuanto a las texturas, hemos dicho que FBX sería el estándar para la geometría. También Alembic, cuando tengamos que hacer animaciones que no tengan esqueleto. En Blender podemos crear una animación de un objeto y esa animación no tiene por qué tener un esqueleto. Puede ser una animación, por ejemplo, de dinámicas o de soft bodies, de ese tipo de animaciones que no tienen esqueletos, pero la geometría se deforma. Eso sigue siendo, eso es geometría que se deforma, pero no tiene un esqueleto. Aún así sería skeletal mesh, porque se deforma. Esas animaciones no las podemos exportar como FBX, sino que las exportaremos como Alembic. Para las texturas tenemos dos formatos que son los más utilizados, aunque se pueden utilizar otros, por supuesto, que son TGA para imágenes de 16 bits con canal alfa y PNG para imágenes de 8 bits. Es decir, si necesitamos mucha calidad, podemos utilizar TGA con 16 bits y si podemos trabajar con un poco menos de calidad, siempre y cuando no afecta la calidad final de nuestro producto, podríamos utilizar los PNG de 8 bits. Cada objeto tendrá un material. Eso sí, como mínimo tenemos que hacer un material para nuestro modelo, aunque ya hemos visto que cuantos menos materiales tenga, mejor. Y tenemos que controlar el número de triángulos, es decir, tenemos que controlar la geometría, no tener demasiada geometría. Lo que se hace normalmente para trabajar con menos geometría y tener aún así un alto nivel de detalle es utilizar normal maps, como ya sabemos. Vamos a ver ahora las opciones de importación y para eso lo mejor es que lo hagamos con un ejemplo. Me voy a ir a... lo puedo hacer aquí quizá. Vamos a importar... Bueno, esto ya está importado, pero podemos volver a importarlo, no pasa nada. Y así vemos lo vemos como ejemplo. Podemos importar esta, aquí creo que no tengo ninguna animación, así aquí tengo animación también. Vale, podemos exportar esta animación. Voy a seleccionar el esqueleto, Object Mode, selecciono el esqueleto y selecciono la geometría que quiero exportar. Hasta aquí.
Ok. Tengo seleccionado el esqueleto y la geometría. Si tengo más objetos en esta escena de Blender, pero solamente quiero exportar estos. Entonces lo mejor es seleccionarlos, ir a File, Export, FBX, y aquí le decimos que exporte solamente los objetos seleccionados. Tenemos Mesh y tenemos Armature, no tenemos luces ni cámaras, podríamos dejarlo así, Mesh y Armature, y a continuación la escala la dejamos en 1, esto no es necesario tocarlo. En geometría, si tuviésemos modificadores los podríamos aplicar, en principio no deberíamos tener modificadores, y también tenemos opciones para el Armature, las vamos a dejar como están, y en este caso, como tenemos animación, nos aseguramos de que hemos marcado Bake Animation. Ok. Con esto vamos a la carpeta donde queremos exportar. Podría ser... Voy a exportarlo de momento aquí porque no... Porque después lo voy a eliminar. Vamos a ponerle un nombre. Esca porque es Skeletal Mesh. Nathan. Y podemos poner Anim porque está animado. Bueno, las animaciones las vamos a exportar por otro lado. Pero de momento Nathan Skeletal Mesh creo que será suficiente. Export. Blender. Yo creo que... Aquí lo vamos a dejar aquí. Export. Y ahora nos vamos a... Buscamos ese archivo que acabamos de exportar. Está aquí, es este SK-Nathan FBX, y lo podemos importar en una carpeta diferente para que no nos confundamos. Ahora tendríamos que ir a nuestra carpeta de proyecto. Dentro de esa carpeta crearíamos esta carpeta Nathan, pero lo que voy a hacer es una nueva carpeta. La voy a llamar InClass porque me recuerda a el Epic Bootcamp que hice este verano. InClass. Y aquí voy a hacer una carpeta Nathan. Así sé que lo que haya dentro de esta carpeta lo puedo borrar sin problema. Arrastramos nuestro FBX y aquí aparecen las opciones de importación de FBX. Sabemos que es un Skeletal Mesh, podemos importar la geometría. Si la geometría ya la hemos importado antes, podríamos importar solamente el esqueleto. Es decir, tenemos las dos opciones. Si desactivamos Skeletal Mesh, estaríamos importando esta geometría, pero como Static Mesh, es decir, no tendría ni huesos ni animación. Vamos a seleccionar las dos. También queremos el esqueleto. Si no importamos el esqueleto, perdón, si no importamos la geometría, podemos decirle que utilice un esqueleto que ya tenemos que ya tendríamos como asset, siempre y cuando ese esqueleto sea compatible. Decimos que queremos importar la geometría con sus pesos exactamente. ¿Y qué más? Vamos a ver. Importamos la animación. Si desactivamos este checkbox, solamente importaríamos la geometría con el esqueleto, de tal forma que podríamos crear un control rig para ese esqueleto y animar en Unreal, pero en este caso, como tenemos animación, podemos importarla.
Podemos importar también, podemos decirle desde qué frame hasta qué frame, pero vamos a utilizar todo el tiempo que esté animado. ¿Qué más? Opciones de posición, si queremos que aparezca en un sitio diferente o sea, que su posición sea diferente al 000, no nos interesa. Convertimos la escena. Material. Podemos crear un nuevo material o podemos decirle que no nos cree material. En este caso vamos a crear un nuevo material. Así lo veremos también en el Content Browser. Y por lo demás ya estaría. Importamos todo. Y ahora tenemos que esperar a que Unreal convierta este FBX en su propio sistema de archivos. Unreal utiliza su propio sistema de archivos, los llama UAssets, y ahora los veremos. Ya tenemos aquí lo que hemos importado. Hemos importado estos 3 assets, la Skeletal Mesh, Physical Assets, el Skeleton, es decir, solamente lo que son los huesos, y el material. Tenemos aquí el material Nathan. Es un material que todavía no está construido, tendríamos que trabajar en él, pero si oculto si nos llevamos ahora este asset, bueno, voy a salvar primero, Save All, Save Selected. Si ahora cogemos este asset y lo llevamos a nuestra escena, vemos que se ha exportado correctamente, se ha exportado y lo hemos importado correctamente. Si hacemos doble clic en el asset, podemos ver muy rápido. Voy a hacerlo un poco más despacio. Así. Podemos ver el asset. Todo parece correcto. Podemos ver su esqueleto. Aquí tenemos todos los huesos. Podemos seleccionar los huesos de momento, pero bueno, podemos ver aquí todos sus huesos. Como os iba diciendo, este es el Skeletal Mesh. Tenemos los huesos y tenemos la geometría. Después tenemos un material que habría que construir, que habría que diseñar. Para ver la animación tendríamos que llevarnos este Skeletal Mesh a un sequencer. Vamos a ver, podemos crear aquí un level sequence, cinematics, level sequence. No lo voy a renombrar. Main level sequence. Así no perdemos las costumbres. Dentro de este level sequence, si nos llevamos este skeletal mesh, podemos verlo ahí. Este lo podemos ocultar. Este es el que está en el level sequence. Vemos que no pasa nada porque tenemos que añadirle la animación. La animación. ¿Dónde tenemos la animación? ¿No he exportado la animación? Sí, la he exportado y la hemos importado, ¿no? Vamos a ver. Algo puede que haya cometido algún error al exportar la animación. Lo tenía Bake Animation. Bueno, vamos a probar otra vez. Vamos a probar con este otro. Vamos a exportar todo lo que tenemos en esta animación. Lo que hace es levantarse y camina in place. Vamos a ver si conseguimos que funcione. FBX. Voy a decir que quiero exportarlo todo, porque todo lo que tengo en esta escena es lo que quiero exportar. Y Bake Animation. Lo dejo todo igual.
export. Oh, no sé dónde lo he exportado. Un segundo. Porque no tengo muy claro dónde lo he exportado. Parece que este sí que está exportando la animación, porque está tardando más. El otro fue demasiado rápido y es muy posible que me haya dejado algo por exportar. Vale, ¿dónde lo he exportado? FBX, lo he exportado en Documents. Bueno, y no le he puesto nombre. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar. Bueno, no, lo voy a eliminar. Elimino ese archivo y vamos a hacerlo bien. Vamos a Projects. UI Project. Voy a exportarla al lado de esta. Vamos a ponerle aquí anim. Y vamos a asegurarnos de que todo está correcto. Creo que esta vez está bien. Espero. Sí, parece que esta vez está correcto. Ah, creo que... No, lo he exportado todo. He exportado todo lo que había en la escena, sí. Vamos a probarlo y vamos a también a probar a importar solamente la animación. Porque ahora ya tenemos una geometría y tenemos un esqueleto. Ok. Volvemos a nuestro... Aquí tenemos la animación. Sí, creo que claramente... Antes hice algo mal, porque esto ocupa muy poco espacio comparado con este. O sea que me he dejado algo. Volvemos a Unreal. Esto es Sequencer, lo puedo poner aquí. Me voy a Content Browser y la misma operación. Voy a arrastrar este asset y vamos a ver. Tenemos las mismas opciones, pero ya reconoce el skeleton. Es decir, podríamos decirle que no nos importe la geometría, que solamente nos importe el esqueleto y la animación. Convert scene, animation, animated time. Voy a cambiar a exported time por si acaso. Vamos a ver si esta vez lo hacemos bien. Le estoy diciendo que esta animación la ponga en este skeleton. Importar. Ah, ha fallado la importación porque... Vamos a ver qué pone. Texture name class, only... Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a importarlo todo. Importar todo. Vale. Ahora parece que está mejor. Sí, ahora parece que está mejor, pero el material... ¿Dónde está el material? Me he importado todas las texturas. El material de esta geometría es este material. Vamos a echarle un vistazo. Esto es incorrecto. O sea, no he sabido conectarlo, pero bueno, no pasa nada. Aplicar y guardar. Vale. Este es el material. Vamos a coger nuestro asset y nos lo podemos llevar a Sequencer. Este es que Skeletal Mesh, Anim, aquí, me lo llevo a Sequencer. Veo que todavía está utilizando el material de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque este material lo voy a quitar y nos evitamos problemas y ya veremos materiales cuando llegue el momento. Vale. Bueno, le voy a poner un color, ahora que lo pienso.
ponerle un color gris para verlo un poco más claro. En base color. Así parece que se ve un poco mejor. Nos vamos a Sequencer. Tenemos aquí nuestro personaje. No tiene ninguna animación asignada, pero hemos importado animación. Vamos a seleccionar esta, por ejemplo. Y podemos ver, esto es un idle, una animación idle. Vamos a verla. Pongo esto aquí al principio. Ok, podemos ver otra animación. Vamos a ver, por ejemplo, esta, que es en la que está en el suelo, se levanta y empieza a caminar. Ahora lo que tendríamos que hacer es animar este objeto, pero no estamos todavía en ese punto. Simplemente quería que vieseis cómo importar. Nos ha dado algún problema, lo cual siempre es bueno, porque siempre es bueno ver que no todo funciona a la primera. Hemos visto que nos daba problemas, pero los hemos resuelto a lo bruto, borrando todo y volviendo a importar. Ok, ahora vamos a importar un static mesh. Vamos a importar este asset que hemos visto. Voy a seleccionarlo. Selecciono el asset, aunque creo que no tengo nada más. Export, FBX. Voy a llevarlo al mismo sitio, aquí para luego borrarlos. Static, altar. FBX, selected, mesh. No tiene animación. Y smoothing normal face. Esto también se me ha olvidado antes. Es conveniente ajustar este menú de smoothing a face. No pasa nada, lo único que nos va a dar un pequeño error, o que suele dar un error Unreal al importarlo si lo hacemos en normals only, que es el que viene por defecto. Exportamos el FBX. Estará aquí. Y ahora volvemos a Unreal, Content Browser, InClass. Aquí me haría otra carpeta, altar. Y dentro de esta carpeta es donde voy a importar mi asset. Ya viene, Unreal se da cuenta de que no es un Skeletal Mesh, entonces ya viene desactivado Skeletal Mesh. Vamos a activar Build a Night, que creo que antes también se me ha olvidado. Build a Night. Le podemos decir que nos genere las colisiones, eso no es ningún problema. Y en Material le decimos que nos cree un nuevo Material. Import. Tendríamos aquí nuestro asset con sus dos materiales. Este asset tenía dos materiales, uno para el metal y otro para la roca. Naturalmente no se importan perfectamente, pero sí que voy a darle un color un poco más oscuro. Apply y guardar. Y ahora ya podemos seleccionar nuestro asset y colocarlo en nuestro level. Colocarlo donde queramos. Si no está en 0,0, hacemos clic en este botoncito que nos lo coloca en 0,0. Si hubiese que animar esta static mesh, tendríamos que ir a Sequencer. Tendríamos que traernos este actor a Sequencer y ya podríamos animarlo. Es decir, podríamos, bueno,
rápidamente creamos un keyframe, aquí creamos otro keyframe y tendríamos una animación de esa static mesh. Esto es static mesh y esto es skeletal mesh. Ok. El formato Alembic hay que si no está activado hay que activarlo, si no, no podemos trabajar con él. Para eso tenemos que ir a plugins, que tenemos en edit. Voy a salvar. Save all. Para que no me haga un crash así de repente. Los plugins están en edit, plugins o en este botón de settings, plugins. Alembic, buscamos Alembic, está activado, Alembic Importer, si no está activado lo activamos. Y sería un proceso parecido. No tengo ahora mismo ningún ejemplo de Alembic, pero sí que haremos un ejemplo con ¿dónde está? Con esta bolsa. Esta bolsa es un soft body y veis que tiene animación, pero no tiene huesos. Entonces, lo que haremos será exportarlo en formato Alembic cuando esté listo. Ok. Y por último vamos a ver Nanite. Habéis visto que al importar el altar le he dado a que le he activado Nanite. Nanite es una tecnología que rápidamente nos permite tener un número muy alto de polígonos en la escena, pero Unreal solamente va a hacer render de unos clústeres que va a crear con esos polígonos. Es decir, va a coger la escena completa, va a crear pequeños o grandes clústeres de polígonos y esos clústeres van a variar en función de la posición de la cámara. Si está más cerca, esos clústeres ocuparán más espacio y cogerán más polígonos, por decirlo de algún modo, pero para Unreal serán el mismo número de polígonos. Lo veremos también más adelante, pero de momento que sepáis que cuando importemos geometría es conveniente activar Nanite para utilizar esta tecnología.